Buenas tardes a todos desde el Centro Universitario de Tonalá, desde el Departamento de Ciencias Jurídicas, que hoy transmite un ejercicio que es primero en su tipo para nuestro departamento y también primero en su tipo para nuestra división, y por el cual estamos pues muy orgullosos, ¿no? El día de hoy presentamos una clase internacional, virtual y abierta al público, de Derecho Constitucional. En primer término, quisiera darles la bienvenida al nombre del rector del centro universitario, el maestro Alfredo Peña Ramos, del doctor Tadeo Eduardo V. Contreras, director de la División de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas de este centro universitario, y del Departamento de Ciencias Jurídicas que me toca a mí dirigir y que ha creído pertinente llevar a cabo este ejercicio como un ejercicio de compromiso de la universidad pública. Sabemos que la universidad pública es una institución no solamente fundada en la idea de formar a quienes ingresen a sus aulas, sino también de poner el conocimiento a la sociedad que la financia y que la hace posible, que es la sociedad jalisciense, la sociedad mexicana, y si nos vamos más allá, ¿no? La universidad ilustrada, la universidad moderna, fundada en los principios fraternales del conocimiento como un fin en sí mismo, pero también como una necesidad de todas las sociedades del mundo para tratar de articular eso que Aristóteles decía que era la vida buena, ¿no? Entonces, estamos haciendo un ejercicio aquí de clase abierta porque queremos compartir el conocimiento que tanto los estudiantes van a recibir en esta sesión como el público en general que nos pueda sintonizar. Y por eso estamos muy contentos. En primer término, quisiera agradecer al doctor René David, que se encuentra con nosotros, transmitiendo desde Chile, ¿no? Donde hay 3 horas de diferencia, y estamos muy agradecidos, y él va a ser un ponente sobre un tema que ya sabemos todos que es muy importante, que es la consulta del 2020 en Chile, la formación de la Convención Constitucional y las expectativas sobre el cambio constituyente. Y sobre todo al doctor Juan Durán, que es el titular de esta asignatura de Derecho Constitucional, que ha propuesto tanto con sus estudiantes como con el doctor René llevar esta sesión al plano de lo público, ¿no? Abrir la puerta virtual a todo aquel que quiera saber qué pasa en las aulas de la Facultad de Derecho. Pues esto es una clase de la Facultad de Derecho del CUTONALA, donde también invitamos a nuestros amigos y colegas de otras partes del mundo para tratar de compartirnos el conocimiento que desde otras latitudes se generan, y para tratar de generar una mejor comprensión del mundo, en este caso, de lo jurídico, ¿no? Por tanto, pues vamos a dar inicio a esta clase sin más demora. Yo dejaré en el uso de la voz al titular de la materia, al doctor Juan Durán, no sin antes agradecer de nueva cuenta a Juan, a René y a todos los estudiantes de la materia de Derecho Constitucional por ser parte de este primer ejercicio de puertas virtuales abiertas del centro universitario para hablar de un tema de derecho constitucional. Como ustedes verán, el ejercicio pues revestirá una parte de exposición del doctor René David, y posteriormente pues también intervenciones de los estudiantes, que es una clase, ¿no? Que para eso venimos. Y bueno, sin más, yo dejo en el uso de la voz al doctor Juan Durán, titular de la clase, para que nos presente a David, que nos presente un poco más detallada la dinámica y para que podamos empezar. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a el Centro Universitario de Tonalá. Bienvenido, David, al Centro Universitario de Tonalá, aunque sea por estas vías virtuales, ¿no? Agradecido pues por tenerte aquí, y sin más demora dejo al doctor Juan Durán para que dirija esta clase, esta sesión de Derecho Constitucional. Doctor Marco, muchísimas gracias. Previo, como esto se trata de una clase abierta, quiero agradecer a todos los que nos están viendo por medio de la transmisión que está realizando el CTA del CUTONALA. Sí, decirles que finalmente esto es una visión y un ejercicio que fue impulsado por parte del doctor Marco Núñez, con el afán de mostrar a la sociedad el trabajo que se está realizando en estos escenarios, en la actualidad en el que tuvimos que como universidad cambiar el sistema presencial por un sistema en línea.
y que sin duda nos ha llevado a una transición muy interesante y en el cual estamos buscando día con día innovar y buscar generar este proceso de aprendizaje, enseñanza entre nuestros alumnos. Sin duda alguna, este es un ejercicio que iniciamos el día de hoy y que esperamos se vuelva a replicar, en el cual no pudiera haberse llevado a cabo sin una principal participación tanto de la jefatura del departamento, pero también, y muy importante, recordemos que no hay universidad sin alumnos, ¿no? Y yo quiero agradecerles a todos y cada uno de mis alumnos que están aquí presentes, que hicieron este esfuerzo. Sabemos que de repente es complicado en estas épocas poderse conectar al internet y estar aquí vigentes y presentes, sí, pero además estar con estas inquietudes, con esta juventud sana en la cual ellos quieren participar y imbuirse de conocimiento de lo que pasa en nuestro país y en Latinoamérica. Sin más, quisiera hacerles un poquito de un contexto. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver una clase de Derecho Constitucional impartida dentro de la materia y la asignatura de Derecho Constitucional 1. Vamos siendo claros, la materia de Derecho Constitucional 1, yo como se los he dicho a mis alumnos, es una materia en la cual es teórica, ¿sí? Y básicamente se analizan varias perspectivas de lo que es el constitucionalismo sin verlo limitado única y exclusivamente al constitucionalismo mexicano. Por el contrario, abrimos el abanico con el afán de que los estudiantes puedan aprender de cómo se constituye una constitución en cualquier país del mundo, cuáles son las características de su conformación, qué es, cómo se puede crear, cómo se genera a partir de procesos democráticos o a partir de procesos revolucionarios. Y la idea de este ejercicio es demostrar efectivamente lo que se vio en clase. ¿Y qué fue lo que se vio en clase? Bueno, que las constituciones tienen una conformación y que esa conformación depende de una intención por parte de la sociedad en un paradigma en específico. Es decir, en una intención de la sociedad en un tiempo y lugar determinado. Por tanto, pudiéramos decir que esta clase lo que vamos a realizar sería un estudio de caso. Y este estudio de caso lo denominamos Chile, la consulta 2020, la formación de la Convención Constitucional y las expectativas sobre el cambio constitucional. Es decir, vamos a explorar como estudio de caso qué fue lo que generó esta consulta, este ejercicio de una democracia abierta a los ciudadanos en general para hacer un cambio constitucional. ¿Sí? ¿Cómo se va a generar este cambio constitucional? Es decir, ¿quién va a erigir este texto en los diversos contextos? ¿Sí? Y sobre todo, lo principal, la intención originaria del pueblo. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que se quiere lograr por el pueblo chileno con la creación de esta constitución? Es decir, ¿qué expectativas se tienen con el hecho de cambiar principalmente su norma política, estructural y de derechos? Sin más, déjenme presentarles a nuestro ponente. Yo me congratulo de llamarlo amigo, es un excelente académico chileno. Él realmente, con una modestia sin par, cuando estábamos platicando sobre este ejercicio, el cual, les he de ser francos, inició a puertas cerradas. Hablábamos hace un momentito antes de empezar la transmisión, decía el doctor Marco que era un ejercicio a puertas cerradas de internet y finalmente se abrió la web para que todos ustedes la vieran. Entonces, básicamente René decía que él nada más quería que lo anunciaran como académico chileno, pero creo que sería injusto no demostrarle la calidad de nuestro participante el día de hoy, de nuestro ponente. Y quiero empezar con esto. René es abogado por la universidad, ahorita se me fue el nombre, pero espérenme, es abogado en Chile. Atacama. De Atacama, gracias René, gracias. ¿Sí? Ha sido exsecretario ministerial de Transporte y Telecomunicaciones de la región de Atacama, ha sido exdirector de la carrera de Derecho de la Universidad de Atacama, abogado provincial del proceso constituyente en 2016, tiene varios libros y artículos, publicaciones en revistas, además es académico universitario y en la actualidad se desempeña como director del Estudio Jurídico San Francisco,
¿sí? René, dentro de sus publicaciones, tiene diversos libros en diversas materias, además de ser conferencista a nivel internacional, y ha sido invitado en México en un par de ocasiones, en varios congresos internacionales, incluso en la Universidad Nacional Autónoma de México, y hoy, el día de hoy, nos honra por encabezar esta clase internacional abierta que vamos a dar desde el Centro Universitario de Tonalá en la Universidad de Guadalajara. Sin más, mi querido René, te dejo en uso el ejercicio de la voz. Les explico a mis compañeros, a mis alumnos, cómo va a ser la dinámica muy brevemente. René nos va a hacer una exposición respecto de la clase que vamos a dar el día de hoy. Si alguno de ustedes, compañeros, los que están en la clase, en el aula virtual, quiere hacer alguna pregunta, por favor hay que ponerlo en el chat. Yo les voy a dar el uso de la voz. Si no hay interrupciones, vamos a dejar que René durante 30-35 minutos nos haga su exposición y al final recabaremos algunas preguntas que se vayan dando en el aula virtual, y también vamos a tratar de recopilar aquellas que se puedan realizar en la transmisión en vivo de Facebook. Entonces, esta sería la dinámica. René, te dejo en ejercicio del micrófono virtual. Bien, muchísimas gracias y aprovecho de saludarle y darle las buenas noches desde Chile. Aquí ya son las 21:11 horas. Agradecer al doctor Marco Antonio Núñez Becerra, que es el jefe de Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Guadalajara, y obviamente a ti, Juan, que tú ya dijiste que somos grandes amigos, Juan Durán Riva, profesor de la asignatura de Derecho Constitucional en la cual estamos hoy. Y aprovechar de saludar también a los estudiantes que, como bien decía Juan, no existiría, digamos, la posibilidad de estar hoy conversando con ustedes si no fuera a razón de la cátedra de Derecho Constitucional. Yo me voy a apoyar un poco en una presentación que les tengo preparada, en la cual también me ayudó Juan, con el objeto de aprovechar bien el uso del tiempo, ¿cierto? Y para que no se nos vayan las ideas y partir señalando como fuente material un libro del profesor Hugo Herrera de acá de Chile, en donde de alguna manera sintetiza lo que a contar de 18 de octubre del año recién pasado se está viviendo en nuestro país, en Chile. Paso a leer, son dos láminas. El viernes 18 de octubre de 2019 se inició con bastante normalidad. Esa semana, grupos de manifestantes contrarios al alza de los pasajes habían protagonizado disturbios y evasiones en varias estaciones del metro, pero el dispositivo de transporte seguía funcionando. A poco andar, sin embargo, la jornada del viernes decantó hacia algo distinto. Protestas masivas, la destrucción ígnea de decenas de estaciones del tren subterráneo y el colapso del transporte público en la capital nacional. Algo relevante había cambiado. El país de la mañana era otro esa noche de furia. Nos hallábamos de pronto en medio de una crisis severa. El orden se desordenaba. Los días que siguieron fueron de protestas vastas, saqueos en muchos lugares, quemas de edificios, la instauración del estado de emergencia y del toque de queda. Toque de queda que, entre paréntesis, dura hasta el día de hoy a propósito de la pandemia, suceso insólito en la actual democracia. Si se eleva la atención y se considera la estructura de la situación que viene a expresar la crisis de octubre, cabe hablar de un desajuste grave, profundo, entre las pulsiones y anhelos populares y la institucionalidad política y económica. Nuevas clases, sentimientos y demandas irrumpen en la vida del país sin que haya un reconocimiento adecuado en esa institucionalidad. Se trata de un malestar difuso y extendido que todos de alguna manera perciben, obviamente percibimos. No es solo juvenil, sino también adulto de familias, jubilados y personas prontas a jubilarse. No es solo capitalino, sino regional, provincial. Se haya difundido a tal nivel que no es posible imputárselo a un sector político en particular, sin perjuicio que resulta manifiesto el talante político de los reclamos. Decíamos que estábamos en la clase de Derecho Constitucional y evidentemente tenemos que hacer un refrescatorio, digamos, de la memoria. Si estamos en presencia hoy de una constitución de iure, ¿cierto?, del orden jurídico, o si en cambio estamos frente a un proceso de facto. Evidentemente aquí, y al hablar de las fuentes del derecho constitucional en términos muy generales, tenemos que hablar tanto de las fuentes materiales como de las fuentes formales. Generalmente las cátedras en
en derecho constitucional y en todas las ramas del derecho nos concentramos principalmente en las fuentes formales, las fuentes positivas, porque son el elemento que nos dan para nosotros como profesionales del derecho dedicarnos a nuestra noble actividad. Sin embargo, aquí estamos en presencia de una primacía de las primeras, de las fuentes materiales. Aquí, notoriamente, las fuentes materiales, esta explosión social, ¿cierto? Que algunos llaman rebelión, otros estallido social, se ha materializado en esta consulta ciudadana que se hizo a través de un plebiscito en octubre recién pasado y que tiene como corolario de un inicio, ¿cierto?, de un proceso constitucional que comienza el 18 de octubre del año recién pasado con rápidamente esta apretada síntesis que le hice recién a propósito de lo que señalaba el profesor Hugo Herrera. Y es importante hablar aquí también, centrándolo en la cátedra de Juan de Derecho Constitucional, hablar de los tipos de constituciones. ¿Por qué? Porque como bien les ha explicado Juan, existen constituciones con cláusulas pétreas, ¿cierto? Con una posibilidad muy difícil de modificación, cuál era el caso de Chile, y aquellas que tienen dentro de su propio mecanismo institucional posibilidades de modificación. Pues bien, fue el movimiento social que hizo que se alteraran las reglas institucionales y que movieran, como es la definición clásica de fuente material, en orden a que son los procesos sociales, científicos, culturales, materiales, en definitiva, los que mueven a los organismos, a las fuentes formales, ¿cierto? Aquellos órganos establecidos para producir estos cambios que se realicen. Y eso es lo que estamos viviendo. Y evidentemente aquí cobran vida esto que a lo mejor los estudiantes de Juan viven en términos teóricos. Hablar de Hobbes, de Locke, de Rousseau, del contractualismo, etcétera, quizá pareciera muy lejano, pero nosotros los chilenos lo estamos viviendo en el día a día. En el día a día se está viviendo esta materialidad que significa la explosión de subvertir el orden completo. Y aquí también tiene mucho que ver la justicia constitucional. Hay un tribunal constitucional en nuestro país que ha impedido que se realicen cambios sociales trascendentales, relevantes, y que eso pudiera explicar también uno de tantas, llamémoslo así, notas del malestar profundo que existe en nuestro país. Es inevitable, aunque sea en forma muy breve y sistemática, hablar brevemente acerca de las causas o posibles razones del estallido social, del llamado estallido social de 2019. Y aquí a mí me gustaría que llamarlos a la reflexión, ¿cierto? A la reflexión crítica, sobre todo con los estudiantes que están presentes, si es que esto se trata de, como podría estar sucediendo en toda América Latina, en Hispanoamérica en general, y por qué no también en Estados Unidos, si estamos en presencia de ciudadanos inquietos, ¿cierto? Aquellos que ejercemos nuestros derechos ciudadanos, nuestros derechos civiles, nuestros derechos constitucionales, ciudadanos en definitiva, ciudadanos inquietos o consumidores insatisfechos. Eso es una pregunta que nos debiera llevar a reflexionar y quizá a conversar en un rato más. ¿En qué dicotomía estamos? ¿Estamos en presencia realmente de ciudadanos o somos consumidores insatisfechos de un producto que no nos ha llegado en buena forma? Sin lugar a dudas, el conflicto que parte, llamémoslo así como nota muy fuerte en octubre del 2019, se viene arrastrando hace ya rato y que se corona con un abuso sistemático de las élites. Y no solamente de las élites políticas, sino que las élites a todo nivel, las élites económicas, y por qué no decirlo también las élites universitarias, etcétera. Hay un abuso por parte de esas élites al pueblo en general. Es indudable que nuestro país ha tenido un crecimiento económico que es envidiable respecto de los demás países de Latinoamérica, pero ese crecimiento económico no es palpable nítidamente por cada uno de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque hay, si bien es cierto, hay una economía estable en términos macroeconómicos, sin embargo, en la microeconomía somos un país de personas endeudadas. Accedemos al crédito, eso es, la gran mayoría tiene vehículo, la gran mayoría quizá puede endeudarse para pagar bienes sociales como podrían ser la educación y la salud, pero somos un país de personas endeudadas que accedieron a este neocapitalismo, ¿cierto? Pero a través de la deuda. Y esa deuda en algún rato va a explotar. Y así pareciera que se fue dando a partir de octubre del año recién pasado. Lo hemos conversado muchísimas oportunidades también con Juan, todo lo que significa el proceso de las AFORES en México, que son una copia de lo que son las AFP en nuestro país.
Ya desde 2012 nosotros veníamos hablando que en cualquier momento venía un estallido social producto de del excesivo capitalismo e individualismo que está detrás de las AFP. Dentro de los carteles de lucha que había en nuestro país, sin duda estaba el grito muy fuerte de no más AFP. Ahora, esta multicausalidad del descontento, ¿es solamente un movimiento político o también tiene que ver con un hastío existencial? Vale decir, las personas que salimos a la calle o que en algún momento estallamos, ¿es también un hastío existencial? ¿Es porque nuestras vidas no están siendo lo suficientemente buenas como para estar hastiados del sistema en su conjunto? ¿Es una crisis del modelo económico o es una falta de gestión política del modelo? Yo quería plantear una tesis a la luz de la materia del derecho constitucional, que una de las fórmulas de explicar esta situación no es otra que la crisis de las formas de gobierno y particularmente en América Latina, que es la del excesivo presidencialismo. Chile tiene un sistema presidencial, pero que no es un sistema presidencial puro, sino que además es una mala copia del sistema presidencial y tiene notas de presidencialismo exacerbado. Quisiera también hacer presente que el plebiscito de octubre recién pasado evidentemente tenía muchas expectativas de cambio y de disminución de la crisis, cuestiones que no se han visto en el día a día. Pudiéramos decir en términos periodísticos que lo que estamos hablando hoy es una noticia en desarrollo. Nosotros todavía no sabemos cómo se va a decantar este proceso constitucional que dio el puntapié inicial en octubre de 2020 con el plebiscito. Sin embargo, es menester hacer un hincapié en un antecedente eleccionario, que es la elección presidencial del 2017, en donde el actual presidente de la República, Sebastián Piñera, que tiene una popularidad por el suelo en estos momentos, en aquel momento ganó la elección y se enfrentaba a otros candidatos que proponían el cambio constitucional. 7 millones de personas dijeron que Piñera fuera gobernante y Piñera era el candidato que no proponía los cambios constitucionales. Sin embargo, en esta oportunidad, en octubre de 2020, 7,5 millones de personas dijeron que sí querían un cambio constitucional, con una votación apabullante, galopante, de sobre el 78%, cerca del 80%. Tuvimos oportunidad, y aprovecho de decirlo públicamente, que el profesor Juan Durán nos estuvo acompañando en la televisora local acá en Atacama para explicarnos desde el punto de vista del derecho constitucional cuáles son los cambios que se producen en esta materia. Y como él bien lo decía, esto no es solamente de papel, como lo pudiéramos entender en nuestras facultades, en donde estudiamos teorías de libros, etcétera, sino que en definitiva lo que está pasando hoy en Chile es que estamos viviendo ese cambio constitucional. Y no deja de ser paradójico esto que le estoy mostrando ahora, en orden a que en 2017 Sebastián Piñera ganó señalando que no iba a hacer cambios a la Constitución. Recordemos que Michelle Bachelet tiene un segundo gobierno después de una crisis en el primer gobierno de Piñera, porque además tenemos esta cuestión medio rara, en donde tenemos Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, y ahora estamos en el Piñera 2. O sea, imagínense, ya vamos a cumplir 16 años, Bachelet Piñera, Bachelet Piñera. Entonces, después de 2011, que hubo un estallido estudiantil, una protesta social bastante fuerte, ya se venía hablando de un cambio constitucional. Y por eso a mí también me tocó participar como abogado provincial para los cabildos ciudadanos que implementó la presidenta Michelle Bachelet, pero que no cuajaron. No cuajaron tanto desde el punto de vista de la oposición política, como tampoco hubo una gran participación ciudadana. Hubo participación, a mí me tocó estar en varios cabildos, me tocó organizarlo, pero tal vez no fue tan fuerte. Ahora, la pregunta es, ahora está instalado este tema y se ha trasladado a la calle como un anhelo imperioso, el tema de cambiar la Constitución. Todavía se sigue discutiendo y, como les decía hace un rato, es una noticia en desarrollo. Ahora, como les mencionaba anteriormente, una de las razones de la crisis, y aquí voy a plantear una hipótesis, ¿cierto? Una tesis, una afirmación, creo yo que las causas institucionales, orgánicas, de derecho político, que explican la crisis, no es otra que la del sistema de gobierno, el presidencialismo. Entonces, una solución a las futuras crisis políticas, tanto en Chile como en el resto de América completa, incluso Estados Unidos, porque ojo, con parlamentarismo nos ahorramos el show mediático de Trump y Biden,
que acabamos de ver en términos globales, sería el parlamentarismo. Y paso a explicar por qué. Porque este régimen de gobierno, este régimen parlamentario en sus aspectos fundamentales, tenemos una discusión acá en Chile en torno a que los libros de historia dicen que hubo parlamentarismo en un momento determinado de nuestra historia republicana. Sin embargo, lo que hubo fue un parlamento desbocado, ¿ya? Un parlamento que cambiaba ministros, pero para que en la esencia, ¿cierto? En un orden aristotélico, distinguiendo entre la esencia, la naturaleza y los accidentes, la esencia, y que está en nuestro Código Civil del año 1855, la esencia es aquello que hace que las cosas sean lo que es y no otra cosa. Desde el punto de vista de la esencia de un régimen parlamentario, necesitamos que existan personas naturales, personas físicas distintas que ejerzan los roles de jefe o jefa de Estado distinto del jefe o jefe de gobierno. En la medida que en nuestros países no exista esa institucionalidad que distinga físicamente entre las personas naturales, una jefe de Estado o jefa de Estado y jefa o jefe de gobierno, no puede haber en esencia parlamentarismo. Y a mi juicio, este es un eventual gobierno parlamentario hubiera evitado tanto las crisis del 11 de septiembre del año 73, cuando salió el presidente Salvador Allende, que dicho sea de paso, ustedes allá en Guadalajara, el aula magna, ¿cierto? Tiene el nombre de Salvador Allende, y afuera hay una estatua del doctor Allende. Ustedes conocen sobradamente la historia de Chile también. Y en septiembre del año 73 se hubiera evitado también esa crisis si es que el sistema de gobierno no fuera un sistema presidencialista. ¿Por qué? Porque se produce la distorsión, y aquí es donde quiero que quizás más rato lo podamos discutir. Cuando cae un presidente en Estados Unidos, en América Latina, en México, Perú y en definitiva en todos nuestros países, cuando cae el presidente, no solamente cae el jefe de gobierno, sino que cae el jefe de Estado, y al caer el jefe de Estado se desmorona la institucionalidad completa. Y al desmoronarse la institucionalidad completa, se desmoronan nuestros derechos también, porque no hay que olvidar que el Estado es el derecho en un territorio, en una visión kelseniana. Si nosotros no tenemos Estado, no vamos a tener derecho. Las personas comunes y corrientes, las que no tenemos linaje ni privilegio, lo único que nos salva es la ley. Y si no hay Estado, no hay ley. Dicho de otra manera, si nosotros permitimos que el Estado caiga, los perjudicamos, vamos a ser las personas comunes y corrientes. Por eso es importante entender que las crisis de gobierno, las crisis políticas, deben solucionarse políticamente y no con un quiebre institucional, como pudiera ser que sucedió en septiembre del 73 y quizás como está pasando ahora y como en el futuro quizás lo relatan los libros de historia. ¿Y por qué es importante un régimen parlamentario de gobierno? Porque ahí las coaliciones están obligadas a llegar a acuerdo para formar gobierno, y en definitiva son más importantes los programas que las personas, en donde hay una simbiosis especial entre ciudadanos, partidos políticos, parlamento y en definitiva gobierno, en donde también están expuestos a una disolución del gobierno y un llamado a elecciones generales, que es importante y que también, aprovecho de señalarlo, se evitarían las crisis como la que está viviendo en estos momentos Perú, que en menos de una semana ha tenido 3 jefes de Estado. O sea, es imposible resistir un Estado con un jefe de Estado con la popularidad que en estos momentos tiene Sebastián Piñera, y es imposible resistir un Estado como el de nuestros hermanos peruanos con 3 jefes de Estado en una semana. Eso nos debe llamar a la reflexión. Y nos debe llamar a la reflexión también que el jefe de Estado o jefa de Estado no puede estar sujeto a los vaivenes políticos de la contingencia del día a día. Y por eso es importante que en el día de mañana, y ojalá también dentro de la nueva Constitución, se vean mecanismos que aminoren el excesivo poder que tiene el presidente de la República. Nosotros sabemos, gracias al estudio del derecho constitucional y de la ciencia política, que el poder en una sola mano corrompe. Nosotros lo sabemos. Y los presidentes de la República en América Latina son hiperpresidentes, que no solamente tienen a su cargo el poder ejecutivo, sino que tienen en sus manos, me atrevería a decir, el 95% del poder legislativo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las materias de ley están en manos del presidente o presidenta de la República.
Desde ese punto de vista, al ser colegislador, tiene en sus manos el poder legislativo y el poder ejecutivo, y con eso no se cumple la separación de poderes. En España podrían decir que el parlamentarismo tampoco cumple con la separación de poderes, pero cuidado, nosotros todavía no hemos transitado por un régimen parlamentario. Mal podríamos criticarlo si todavía no lo hemos tenido, como ocurre en Chile. Se dice, no, es que aquí en Chile hubo una época parlamentaria, un parlamentarismo devocado, o quizá puede estar pasando esto en este rato. Pero lo que yo vuelvo a insistir es, ¿existe la separación de personas naturales entre jefe de Estado y jefe de gobierno? Y la respuesta es negativa. Y al no existir ese elemento esencial, que es la distinción de estas figuras, no vamos a tener la posibilidad de salir y enfrentar las crisis políticas con política. La única forma de resolver conflictos políticos es que la ciudadanía se manifieste. Y ahí viene nuevamente la paradoja, es que si somos ciudadanos o somos consumidores descontentos. Expliqué recién, no voy a entrar por ahora en las ventajas del sistema parlamentario, solamente mencionar grosso modo que en Alemania hay presidente de la República. Si ustedes googlean, hay jefe de Estado que es distinto a Merkel. Nosotros tenemos la figura de Merkel, pero en Alemania hay un presidente de la República. Si lo googlean en este rato se van a dar cuenta que el señor Steinmeier, algo así es su nombre, que de hecho no lo conocemos. ¿Y por qué no lo conocemos? Porque el jefe de Estado no está en la política contingente. El jefe de Estado no está en el día a día. Y está muy bien que no esté en el día a día, porque el jefe de Estado o jefa de Estado debiera estar para los elementos trascendentales, cortes de cinta, qué sé yo, a lo mejor alguna olimpiada mundial de fútbol. Ahí es bueno que esté el jefe o jefa de Estado, pero para la política contingente no. El otro tema es que nuestros países latinoamericanos también tenemos multipartidismo, y los sistemas presidenciales propiamente tales funcionan con sistemas de dos partidos, con bipartidismo. Si hay presidencialismo y no hay bipartidismo, la verdad es que el sistema no va a funcionar y va a hacer crisis nuevamente. Entonces sería, la verdad, bien complejo que en estas circunstancias, en esta tesitura, nuevamente nosotros como chilenos cayéramos otra vez en este mal que se denomina hiperpresidencialismo. Las expectativas de la participación ciudadana están muy altas, ¿correcto? Las personas quieren participar en el proceso constitucional. Sin embargo, la modalidad establecida por la institucionalidad es a través de la misma forma de elegir diputados. Se van a elegir ahora convencionalistas o asambleístas de esta nueva asamblea o convención constituyente. Y ahí hay un drama bien profundo que quizás no nos va a dar la oportunidad de tiempo ahora, pero la gente, las personas, ya no confían en los políticos. No hay una confianza ni siquiera en los partidos políticos. Entonces eso es complejo, porque yo lo hablo con amigos que no son abogados, que no son cientistas políticos, y les pregunto si la matemática se puede desarrollar sin matemáticos, independientemente de la calidad ética de esos matemáticos. Pues bien, la política, nos guste o no nos guste, se desarrolla con políticos, ya sean estos políticos profesionales o bien políticos en gemen. Y todos los constitucionalistas, aunque se vistan de independientes, están ejerciendo un rol político. El modelo constitucional chileno desde 1810, que al igual que en México, ¿cierto? Nosotros dijimos que desde 1810, con el grito de Hidalgo y de la historia de México, que me ha enseñado muy bien y he sido un discípulo en este sentido de Juan Durán, pasó lo mismo aquí en Chile, y esa independencia hizo que posteriormente se impusiera un modelo constitucional desde arriba hacia abajo. Nosotros no hemos vivido una revolución a la more mexicana, ¿cierto?, de principios del siglo XX. Y aquí es importante hacer otra pregunta que quizás nos pudiera dar para otros momentos en que podamos conversar sobre este tema, es si el Estado chileno es el sostén jurídico de la nación chilena, o más bien es al revés. El Estado creó una nación antes inexistente. Esta es una pregunta válida para todos los países de América Latina, y es una pregunta que nos llama a reflexionar más allá de la ciencia política, y entramos derechamente aquí en el campo de la filosofía del derecho. Estas preguntas van a estar presentes. ¿Es el Estado chileno o los estados latinoamericanos producto de una nación? Vale decir, ¿es la nación primero, después el Estado? ¿O es al revés? Que el Estado chileno creó una supuesta nación chilena. Eso es un tema profundo.
Y obviamente está el desafío de las nuevas tendencias en derecho y en derecho constitucional, el globalismo, multiculturalismo, pueblos originarios, el feminismo en todas sus variantes, radicales, ecologismo, animalismo, etcétera. Y aquí viene la pregunta fundamental. ¿Es una constitución en donde vamos a tener una larga lista de derechos? ¿O la constitución también, aparte de su parte dogmática, ¿cierto?, es también una parte orgánica, en donde está la organización del poder, que en definitiva eso no le hemos hecho el quite. Y quizá por eso está ausente la discusión profunda que a mi juicio está dada por el tema del régimen parlamentario. Me gustaría que, entiendo que estoy bien de tiempo, pudiéramos conversar. Estas preguntas son profundas, son de, como decimos los abogados, de lato conocimiento, pero esperemos que nuestros estudiantes estén llanos a abrir esta discusión. Agradezco la oportunidad a Marco y a Juan Durán por esta hermosa oportunidad esta noche aquí en Chile y allá tarde en México. René, pues muchísimas gracias. Muchachos, como vieron, ya está el planteamiento inicial, y dentro del planteamiento inicial, René nos hizo el favor de darnos un poquito las causas y consecuencias que se pueden vislumbrar respecto de este proceso democrático abierto a toda la ciudadanía. Sí, nos habló un poco en cuanto al tema de la legitimación, que se otorgó a partir de tener casi la misma votación por la cual fue electo el actual presidente Piñera. ¿Sí? Un tema muy interesante que nos habló el doctor René es este sentido, ¿no?, de que el presidente Piñera, cuando es elegido, él jamás establece la circunstancia de hacer una renovación, un cambio constitucional, y finalmente se ve alcanzado por este fenómeno social que en Chile tiene sus orígenes mucho antes de este, por decirlo así, de este proceso en 2020, ¿no? Estamos hablando que por lo menos tiene una decena de años en el cual se ha ido gestando por esta serie de injusticias, por decirlo de alguna manera, o estas grandes diferencias que persisten en la sociedad chilena. Finalmente lo que vemos es una intención ciudadana, la creación de esta circunstancia en el cual el pueblo chileno tiene vertidas ciertas expectativas, por la cual busca esta renovación. Finalmente también el doctor René, haciendo esta reseña de lo platicado, nos habló en el sentido de decir que parte de los problemas es este sistema ultrapresidencialista, ¿no?, el cual vemos muchas coincidencias en toda Latinoamérica, sin entrar más a detalle, y que sin duda tanto los procesos revolucionarios que se han vivido allá pudieran haber sido contenidos con este tema parlamentarismo. Sí, buscando un sistema parlamentarista. Aquí lo que pudiéramos complementar con lo que hemos visto en clase, muchachos, y me gustaría que ustedes en el ínter en el que yo estoy haciendo esta reseña, vayan preparando sus preguntas y me vayan pidiendo en el chat el ejercicio del uso de la voz para que empezaras este diálogo con nuestro ponente, es hacer algunas reflexiones. ¿Qué reflexiones podemos poner sobre la mesa? En primer lugar, la Constitución chilena, ¿sí?, al momento de que erige un sistema político hiperpresidencialista en el cual propugna por un sistema pluripartidista, queda en un sistema en el cual se vuelve un tanto complicado el que se haga la modificación constitucional, restándole dinamismo a su propio sistema jurídico y político. Si recuerdan, dentro de las primeras clases hicimos una lectura de Ricardo Guastini, donde hablábamos sobre los diversos conceptos que podía tener una constitución. Y decíamos que finalmente, dentro de los conceptos que hablaba Guastini, que las constituciones muchas veces eran marcos jurídicos, muchas otras veces eran marcos organizacionales, pero que finalmente atendían a que tenían que tener determinado dinamismo dentro de su propia constitución, dentro de su propia estructura, para que fueran dando una evolución clara de cómo se iba modificando la sociedad. En Chile, al parecer, por lo que nos dice nuestro ponente, la Constitución carece de estas fórmulas, volviéndose como tal en una constitución rígida y estableciendo ciertas cláusulas pétreas que no es otra cosa que estableciendo un sistema rígido de modificación constitucional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues deberíamos de buscar en determinado momento cuál es esta comparativa que tenemos en determinado momento con nuestro sistema constitucional, ¿no?
Muchachos, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Para darle un poquito más de dinamismo a esto. Como saben, es la primera vez que hacemos este ejercicio, entonces no se preocupen, hay un poco de nervio. Perfecto. Osvaldo, vamos a abrir tu micrófono, voy a cerrar el mío y empiezas a hacer la pregunta. Muchísimas gracias. ¿Puedo prender la cámara? Sí, ¿me alcanzo a escuchar? Muchas gracias por la invitación. A su maestro René, ¿puedo yo? Al parecer no estamos escuchando a Osvaldo, hay un problema, ya saben que esto de los medios no tiene palabra de honor. Veo en el chat que el siguiente que quisiera preguntar es René. Osvaldo, si quieres retomamos tu pregunta al final. Sí, por favor, René, si puedes prender tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, o mejor dicho, ya noche, ya está un poco oscuro. Primero quiero agradecer a nuestro profesor Juan Durán por la grata clase que nos dio, a nuestro ponente René David y por supuesto al doctor Marco. Mi pregunta es la siguiente y va dirigida pues al doctor René David Navarro Alviña. Me gustaría conocer más acerca de la Constitución chilena y el proceso pues para emplearla, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el procedimiento a través del cual se debe reformar dicha Constitución? Perfecto, tocayo, ¿cierto? René Juárez, un cariñoso saludo para ti. Mira, habría que hacer una distinción. Antes del 18 de octubre del año pasado, la forma de modificar la Constitución era a través de los parlamentarios, con un proyecto presentado en el Congreso dentro de los marcos que establecía la Constitución. Sin embargo, a partir del 18 de octubre, se produce este estallido social, a lo cual se llega a un acuerdo político del 15 de noviembre del año recién pasado, en donde se permite esta posibilidad de hacer un plebiscito de entrada inédito, en donde se preguntó a la ciudadanía si quería o no un cambio en la Constitución, en donde estaban las opciones apruebo el cambio constitucional y o rechazo el cambio constitucional, donde ganó el apruebo recientemente en octubre, recién pasado, y posteriormente a eso se va a formar una convención constitucional que va a ser a través de convencionalistas electos en forma similar a cómo se eligen los parlamentarios. Esa fórmula se hizo a través de una reforma constitucional. Dicho en otros términos, es la reforma constitucional de la reforma. ¿Por qué? Porque antes de esta manera de hacer las cosas, lo único que se podía hacer era a través del llamado constituyente derivativo o derivado, o la fórmula que ustedes lo llamen. No es un constituyente originario. Y la dificultad estaba dada, como bien lo decía Juan, por los excesivos quórum de aprobación y lo que convertía la Constitución Nacional en una constitución pétrea. Se exigían para algunos capítulos los 3/5 e incluso los 2/3. Entonces, desde esa perspectiva, el cambio constitucional siempre estuvo atrincherado por parte de la derecha nacional, de la derecha chilena, que fue el mismo sector ideológico que creó la Constitución de 1980, que ustedes deberán saber, fue impuesta en dictadura, la dictadura del fallecido dictador ex general Pinochet, en donde en honor a la verdad se hicieron varias modificaciones. De hecho, la entrada a la democracia se hizo con un plebiscito constitucional, se eliminaron algunos enclaves autoritarios, pero todavía tenía llamémoslo así, pecado de origen. Desde ese punto de vista, entonces, habría que, como te decía recién, distinguir las formas de modificación constitucional antes del 15 de noviembre y las que están ahora, que se entiende la creación de una nueva constitución desde cero o, como se está diciendo acá, con una hoja en blanco. Pero no es la forma tradicional y es una forma que estamos viviendo y, como te decía al principio, como lo dicen los periodistas, una noticia en desarrollo. Muchas gracias, René.
La siguiente en plantear su pregunta va a ser Giovanna. Sí, ahorita al final vamos a retomar la de Osvaldo, que al parecer tuvo un error en la conexión. Sí, por favor, Giovanna. Sí, claro, ¿qué tal? Buenas tardes al doctor René, que es un gusto tenerlo aquí con nosotros, al doctor Marco y pues a nuestro profesor de Derecho Constitucional, Juan. Ah, a mí principalmente me gustaría hablar un poquito acerca de la participación ciudadana, que ya lo veníamos viendo desde octubre de 2019, cuando la gente sale a marchar y a pedir esta reforma. Entonces, y aún en la contingencia, entonces, pues la pregunta es, ¿qué ventajas o desventajas traería consigo que la redacción de un texto tan importante como la Constitución sea redactada por una convención de constituyentes conformada por los mismos ciudadanos? Claro, a ver, no va a ser redactada por los mismos ciudadanos. Lo que en algún momento había un clamor ciudadano, llamémoslo de esa forma, de hacer cabildos en los territorios, ¿ya? Pero eso no se llevó a cabo, y lo que se va a hacer es elegir constituyentes tal como se eligen a los parlamentarios, a los diputados. Entonces, la tensión hoy día, y de hecho se está reclamando también esto para eventualmente ser modificado en el camino, es la posibilidad de que participen los independientes. En un sistema de listas, y para no entrar en el detalle, en un sistema de listas los independientes siempre tienen pocas posibilidades de entrar al sistema. La única fórmula es a través de los partidos políticos. Entonces se produce esta distorsión entre lo que la ciudadanía quiere, que está hastiada de los líderes políticos tradicionales, pero al mismo tiempo se requiere de los políticos y de los partidos políticos para entrar al sistema. Dicho de otra manera, es como que el fútbol amateur quisiera ir de un rato para otro a jugar a las grandes canchas de la Liga Mundial. Se necesita de equipos para entrar al campeonato. Desde ese punto de vista, espontáneamente se armaron nuevos cabildos, pero ojo, que yo les conté que ya el año 2016 la presidenta Bachelet había hecho un intento de reforma constitucional que no había cuajado tanto en la oposición como tampoco en la gran parte de la ciudadanía. Ahí se hicieron ciertos cabildos, pero tampoco fueron tan participativos. Y se daba esta distorsión que te comentaba recién, Giovanna, en orden a que el año 2017 ganó el candidato presidencial que no quería cambiar la Constitución. Entonces se dan esas distorsiones en que la ciudadanía a veces votó, o sea, no a veces, sino que derechamente votó por el candidato de la derecha, por el candidato Piñera, en donde él prometía empleo, que obviamente es el discurso tradicional de la derecha en todas partes, mejorar la economía y que se venían, comillas, tiempos mejores. Entonces, de alguna manera se sacrificó esto de la economía por las modificaciones y las reivindicaciones sociales. Ahora, esa explicación tiene múltiples causas, porque muchos dicen no se participa del proceso político porque ya viene, entre comillas, cortado de antemano. Entonces, ahora el desafío está en que esos nuevos candidatos que vayan a ir a la constituyente sean representantes de la ciudadanía. Y ahí está el desafío. Y vuelvo a insistir, ¿es posible hacer matemática sin matemáticos o sin matemáticas? Y ahí es la complejidad del asunto, Giovanna, porque claro, lo voy a decir así, pero quiero que se entienda con profundo respeto, y lo estamos haciendo en un análisis académico. Con marchas no se redactan constituciones. Esa es la complejidad. Muchas gracias, René. Vamos a seguir con Michelle. Por favor, Michelle, abra su cámara si quiere y haga su pregunta. Muy buenas tardes, ¿sí me escuchan? Bueno, primero que nada agradecer esta interesante charla al profesor Juan Durán por esta oportunidad, y por supuesto al ponente por compartirnos mm, esta información de tal importancia para nuestra información. Y bueno, mi pregunta va dirigida hacia el sistema de pensiones. Considerando la economía chilena, el sistema de pensiones es muy injusto, y no se diga para las mujeres. Entonces, mi pregunta ¿es realmente un desafío llegar a la edad adulta en Chile? ¿Y cuál es el proceso o qué es
el sistema conveniente de pensiones para los adultos mayores en Chile. Bien, gracias, Michelle. Tú has dado en un punto fundamental. Una de las razones, porque esto es multicausal, y quizás ese es una de las virtudes y al mismo tiempo defectos de este movimiento social y de este estallido social, en donde, por ejemplo, cuando se produjo el 1 de mayo, ¿cierto?, el Día Internacional del Trabajo, había una petición concreta, que era el tema de las 8 horas. En cambio acá la petición es múltiple y variada. Una de esas tantas múltiples y variadas peticiones es el tema pensionario. Y como les planteé en algún momento, y de hecho mi relación con México, en particular con el doctor Durán, y también aprovecho de saludar a nuestro maestro Ángel Guillermo Ruiz Moreno, que es profesor de ustedes, ¿cierto?, de la Universidad de Guadalajara, es netamente el tema de la lógica detrás de la seguridad social. Voy a tratar de ser bien concreto. La seguridad en materia jurídica es indispensable. Y la seguridad a lo menos tiene 3 vertientes. La seguridad internacional, ¿cierto?, que defiende a los estados de sus vecinos. La seguridad nacional o interna, que defiende el orden público. Pero existe un tercer factor, que es la seguridad social. Y en Chile, en materia pensionaria, a partir justamente del gobierno militar, no hay seguridad social. Lo que hay es un modelo privado de ahorro obligatorio, en donde, claro, en términos de negocio es un estupendo negocio, funciona fantástico, pero hay ciertos derechos que tienen la característica de social. El derecho social no es lo mismo que el derecho mercantil. Entonces, esa lógica impuesta desde el punto de vista mercantil, desde el punto de vista por algunos denominado neoliberal, es la que en estos momentos está haciendo crisis desde hace rato. Desde el punto de vista científico, es imposible tener un sistema de pensiones bajo la estricta lógica mercantil. Eso es retroceder al siglo XIX. Y Milton Friedman mediante se impuso por las armas el sistema de las AFP, que en México se denominan AFORES. Entonces, esa es una de las causas, y evidentemente tiene problemas de discriminación profundo, como el que decía Michelle respecto de las mujeres, y obviamente en ISAPRE también hay otros temas, pero no estamos, por lo menos los que venimos hablando del tema AFP desde hace tiempo, no es la idea desmontar para nada el sistema privado. Si el sistema privado puede correr en cuerda paralela a un sistema público mínimo, ¿cierto?, de seguridad social, con un sistema de reparto, y que en definitiva opere como opera la mayoría de los países del mundo. Ojo que Estados Unidos, la adalid del capitalismo, no tiene AFORES, no tiene AFPs. Entonces, desde ese punto de vista, lo interesante sería que quizá esos temas pudieron haber sido resueltos en los parlamentos, pero los altos quórums los impiden. Fíjate tú, Michelle, que hoy día se están viviendo los retiros, ya vamos para el segundo retiro del 10% de los ahorros de la AFP, que también es una contradicción en términos. Pero ahí volvemos a esto que les planteaba recién: si somos ciudadanos, somos consumidores, si nos vamos a contestar con un bono, con una dádiva en términos económicos. El tema pensionario es uno de los temas profundos a desarrollar en nuestro país, y lamentablemente ha sido imitado malamente por países como el caso de México. Y ahí vemos algunos que todavía estamos diciendo que el sistema de la AFP en sí mismo no puede ser el único. En Chile no hay opción a un sistema público. Todos los trabajadores en Chile estamos obligados a cotizar en el sistema privado. No tenemos una opción pública. Y creo que eso es una de las razones de las cuales se produce este estallido social, sumado a lo que te planteaba recién, en orden al diseño de un presidencialismo exacerbado. Y evidentemente el tema pensionario va a estar presente en la discusión de la Constitución, que, ojo, igual no solamente es un tema constitucional, sino que también es un desarrollo a nivel legislativo. Y que, como decía recién, en términos macroeconómicos, el sistema de AFP es impecable, pero en términos sociales no tiene la rentabilidad que pudiéramos esperar, y por eso creo que los sistemas mixtos son los que debieran imperar a nivel global. Muchas gracias, René. Vamos a pasar con una pregunta más de Yareli, por favor.
Sí, muy buenas tardes y muchas gracias, igual reiterado que todos mis compañeros por esta oportunidad que nos ha brindado tanto el profesor Juan Durán como la Universidad de Guadalajara, el CUTONALA. Según tengo entendido, este proceso lleva 3 etapas: el decir sí o no al proceso o abrirlo, la idea de legislar, el votar y elegir las condicionales, y dependiendo de la calidad del producto, si se tiene la oportunidad de cerrar el plebiscito o dado si la alternativa fuera buena o no. Entonces, citando al profesor de Derecho, Sergio Verdugo, dice que una nueva constitución no va a resolver los problemas sociales que Chile tiene hoy en día. Entonces, basados en esa premisa, que no hay un acuerdo en la letra ni en el sentido, que su interpretación implícita estará redactada a partir de una hoja en blanco, como ya lo mencionó el profesor René David. Entonces, se puede inferir que solo se hace este cambio por la desesperación de la sociedad chilena que vive en este periodo de crisis. ¿Me podría decir qué opina usted con respecto a esto? Gracias, Yareli. Yo creo que tienes mucha razón en el planteamiento de tu pregunta. Efectivamente, el tema de las expectativas es uno de los desafíos. Evidentemente, una constitución no va a resolver todos los males de una nación. Una constitución no deja de ser un texto. Y podría resolver los problemas que tienen que ver con la decisión acerca del poder, cómo está distribuido el poder, y una vez que esté decidido la distribución del poder, lo que podríamos denominar la parte orgánica de la Constitución, de ahí pasar a la parte dogmática o a la parte que refiere al listado de derechos garantidos en la misma. Hay, por supuesto, opiniones que señalan que una constitución no va a cambiar las condiciones materiales, las condiciones espirituales, ni menos las condiciones económicas de un país determinado. Pensarlo así sería una ilusión, y los países no viven de ilusiones. Sin perjuicio de eso, la efervescencia social ha hecho entender que esta podría ser la única vía. Y como bien dices tú, todavía falta el plebiscito de salida. Imagínate tú que todo este desgaste pudiera eventualmente, no, nada está dicho, decantar en que no se quiere modificar la Constitución. Ahora, dado las votaciones que se tuvieron en octubre recién pasado, en donde el apruebo ganó con una altísima votación, lo lógico, lo esperable, sería que ganara el plebiscito de salida. Pero en política no impera necesariamente la racionalidad. En política imperan también las emociones, imperan las esperanzas, y ahí vamos a tener que verlo en el camino. Y como te vuelvo a repetir, esta es una noticia en desarrollo. Estamos viviendo en carne propia un cambio constitucional. Y es un cambio constitucional porque en definitiva mueve los cimientos de las bases de la sociedad que nos dimos. Y ahí quizá pudiera retomarse la pregunta que les hacía al inicio, esto de que es el Estado, llamémoslo así, el armazón jurídico de una nación que ya existía, o es al revés. Existió un Estado chileno que el día de mañana creó una nación chilena. Ese debate, pensando en tiempos de globalismo, ¿cierto? Lo que estamos viviendo en este rato, fíjate tú, Yareli, que en este rato tú estás hablando con alguien que está en el fin del mundo. Estamos en otro hemisferio. De un hemisferio a otro nos estamos comunicando, estamos en esta clase. Esta posibilidad de comunicación a nosotros los humanos, aquellos que somos de la especie humana, no la habíamos vivido. Entonces el desafío es mayor. El desafío tiene que ver también con la comunicación, con las expectativas y con, en definitiva, aquellas cosas que se han vivido y se han palpado y que quizá ustedes las han estudiado, pero que no necesariamente las hemos vivido, aquellos que no nos dedicamos al derecho constitucional. Aquí se está viviendo el cambio. Entonces, quizá la interpretación analítica no es tan fina porque el asunto todavía está con la temperatura muy alta. Muchísimas gracias, René. Por favor, César Osvaldo, si puedes abrir tu micrófono y hacer tu pregunta. Sí, buenas noches. Antes de hacer mi pregunta, quisiera hacer un breve comentario con respecto a lo que el profesor René hizo durante su presentación, ya que mencionaba que si los chilenos estaban siendo ciudadanos o consumidores descontentos. Tomando en cuenta la historia chilena de que venían de una dictadura,
y de ahí votar por un presidente que no quería cambiar una constitución hecha por una dictadura. Me pregunto si los chilenos creen que es más importante tomar en cuenta si cambiar el hiperpresidencialismo que tienen o implementar como tal los derechos que también necesitan formar parte de ellos. Sí, justamente gracias César Osvaldo. La pregunta tuya da en el centro de lo que veníamos señalando. Este es un juicio personal, ¿no? Yo no estoy hablando ahora de lo que mis compatriotas sienten. Yo creo que es imposible tener derechos si no tenemos primero organizado el sistema institucional, si no tenemos orgánica constitucional, si no está distribuido el poder. Una vez que tengamos distribuido el poder, que asumamos que las decisiones políticas tienen que ver con esta palabra tan escurridiza, que no solamente aquí está imperando la política, sino que también el concepto de lo político, distinguir entre la política y lo político es fundamental. Y desde ese punto de vista, en lo que tú señalas, evidentemente, a mi juicio, pero esto es mi juicio personal, esta es mi tesis, lo único que puede evitar el día de mañana crisis, porque tampoco se trata de ser reaccionario y no querer que las cosas cambien, si las cosas tienen que cambiar, pero las personas comunes y corrientes no creo que estén habituadas a que existan estallidos sociales, rebeliones, protestas, revueltas cada cierto tiempo. El sistema político tiene que tratar de converger para que esas pulsiones, ¿cierto? Esta olla a presión que a veces se crispa con las tensiones políticas tenga válvulas de escape. Y esas válvulas de escape, a mi juicio, las brinda con mejor oportunidad un sistema parlamentario y no un sistema presidencial, por mucho que en Europa quizás no estén contentos con ese régimen. Ojo, el régimen parlamentario no es la panacea, ningún régimen es la panacea, pero hay unos regímenes más malos que otros. Y sin duda el presidencialismo no es un régimen saludable. ¿Y por qué no es saludable? Porque el presidencialismo potencia las figuras mesiánicas. El presidencialismo potencia el caudillismo. Y creo yo que la figura mesiánica y el caudillismo en América Latina nos ha hecho muy mal. Por favor, Berenice, haz tu pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va referida primeramente a la legitimidad del país. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles considera usted que van a ser los factores de los cuales se va a depender la nueva legitimidad de la Constitución? Bueno, yo creo que la legitimidad ya vino dada por el espaldarazo electoral que vivimos en octubre recién pasado. Como te comentaba recién, cerca del 80% de nuestros compatriotas votó favorablemente al cambio constitucional. Entonces, esa legitimidad, que en términos de ciencia política no es lo mismo que la legalidad, ¿cierto? La legitimidad tiene que ver con otros factores que traspasan la línea de la mera norma, ¿cierto? Y nos acercamos más a esto que hablábamos recién del concepto de lo político. Dicho eso, en este rato, el profundo sentimiento que las personas volcamos en la posibilidad de cambiar la Constitución va a hacer que, en definitiva, este se legitime. Sin embargo, hay vías en donde esta legitimidad que se tiene pareciera que se está diluyendo con el problema que te planteaba recién. Este hecho de que las personas, los ciudadanos cualquiera en nuestro país, ya no quieren políticos. Y se produce esta distorsión de hacer matemática sin matemáticos. Entonces ahí va a estar el desafío de esta noticia en desarrollo, en donde hay un profundo malestar, un profundo descrédito a que la política sea hecha por políticos profesionales. Entonces han emergido, ¿cierto? Colectivos de carácter independiente, pero en materia política, yo creo que quizá el doctor Marco y Juan también, es muy difícil tener una independencia ideológica. Y ahí quizás está el desafío en que las constituciones y la discusión política es eminentemente ideológica. No hay otra opción. Y quizás ese es el velo que hay que descubrir y batallar en la arena ideológica, que es el momento en donde las ideas se tienen que encontrar. Y
y nuevamente te digo, no estamos en el siglo XIX, a finales del siglo XVIII, en donde nace el constitucionalismo liberal clásico. Son otras las condiciones materiales las que estamos viviendo. Y de hecho, vuelvo a insistir, el tema de la comunicación, el tema de redes sociales, si tú omites, si haces como acostumbramos decir los abogados, si efectuamos un proceso de supresión mental hipotética y quitamos las redes sociales, quizá no habría estallido social. Entonces, eso es uno de los puntos que quizá no solamente los técnicos del derecho constitucional, nosotros, los profesores, los abogados de ejercicio, los que estamos acostumbrados a analizar desde el punto de vista de la literatura, de la ciencia política y del derecho político, quizá es hora de que esta responsabilidad moral, esta responsabilidad ética, ojo que la política es parte de la ética, esta responsabilidad ética la asuma el ser político, que no es otro, como decía Aristóteles, el sum politikon. Entonces ahí a lo mejor no estamos respondiendo a la misma pregunta. Los ciudadanos entonces también son políticos y están ejerciendo un rol político. Y ahí es el desafío de advertir a ese independiente que se presenta como independiente, que en definitiva está representando un rol político. Y que en definitiva los partidos políticos debieran ser un mecanismo para que las personas comunes y corrientes, más allá de el candidato X, porque ese es otro problema que tiene el presidencialismo. En el presidencialismo tú votas por Juan Pérez. Entonces, si Juan Pérez fallece o se muere, ¿qué va a quedar del movimiento político? Entonces, por eso, vías colectivas como el parlamentarismo, porque ojo, lo que está aquí es la lucha unipersonal de un sujeto versus un colectivo, que es la asamblea, el parlamento, que si es bicameral o unicameral, pero en definitiva es una cuestión tan simple como que una sola cabeza no puede decidir todos los asuntos de un país complejo. Y súmale a eso, que nosotros en Chile no solamente tenemos el problema del presidencialismo, sino que además tenemos el problema del Estado unitario. Cuestión que ustedes los mexicanos, junto a los argentinos y los brasileños no tienen, porque tienen Estado federal. Entonces, de alguna manera, ustedes mitigan el mal del presidencialismo con el régimen de Estado federal. A mi juicio, naciones más sanas, no óptimas, porque no existen los óptimos. En materia humana, nosotros los seres humanos no somos perfectos, ni nuestros sistemas políticos tampoco van a ser perfectos, pero hay unos menos dramáticos que otros. Y todos aquellos sistemas que nos permitan disminuir la inseguridad, y volvemos a lo que hablábamos recién, el tema de la seguridad es fundamental. El único principio, y aquí voy a entrar un poco a la filosofía política, perdón, a la filosofía jurídica, a la filosofía del derecho. El único principio desde el punto de vista de la axiología, el único principio, el único valor exclusivamente jurídico, porque obviamente está la justicia, ¿cierto? La paz, etcétera, porque la justicia también es propio de otras disciplinas. La justicia quizás es más propio de la religión. Pero el único principio, desde el punto de vista de la axiología, el único principio exclusivamente jurídico no es otro que la seguridad o la certeza jurídica. Y si nosotros no tenemos seguridad o certeza jurídica, la verdad es que se nos desmorona, porque ojo, vivimos, el cosmos en general es caos. No hay, a ver, nosotros como seres humanos queremos dar orden, y la sociedad funciona cuando hacemos este pacto, ¿cierto? Este pacto teórico, el contrato social, en donde nos damos un orden. Si ese orden no está, y si no hay división de poderes, las sociedades no pueden funcionar, la sociedad política no puede funcionar. Muchas gracias, René. Karina Palacios, por favor, si quieres hacer tu planteamiento. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles serían los riesgos y consecuencias para América Latina al ver que uno de sus modelos económicos y políticos más estables se ha cuestionado y demandado a ser cambiado? Ay, Cari, me llegué a suspirar con la pregunta que hizo Cari. Sí, efectivamente, ¿qué te puedo decir? Mira, si pongamos que esto es un curso, ¿ya? Esto es un curso y en el mundo está el alumno Mateo o la alumna Matea, la que sabe todo, ¿cierto?
Y ese era Chile, el buen alumno, el que sacaba las mejores notas, el que tenía... De hecho, nosotros en términos macroeconómicos tenemos los mejores rankings, pero ese alumno tan bueno por dentro estaba viviendo un tema existencial profundo. Y ese tema existencial profundo es que no solamente la billetera importa, yo sé que es cliché decirlo, pero el ser humano y las sociedades funcionan también con otros valores, con otros elementos. Nosotros los seres humanos no vamos a cambiar la invención de la rueda de un día para otro, ni la pólvora. Evidentemente, el desafío de lo que tú estás diciendo es un tema geopolítico. Ese modelo del alumno estrella, que sería Chile, pareciera que se está desmoronando. Y se está desmoronando también con su institución estrella, que no es otra que las Afore, y que en Chile se llaman AFPs. Y nuevamente vuelvo a insistir, no basta con que caiga un gobierno, sino que aquí también está cayendo el Estado. Y al caer el Estado, caen nuestros derechos, porque no hay otra posibilidad desde el punto de vista de, llamémoslo así, de una ciencia humana, de una ciencia positiva, no de positivismo de ser bonito, no, sino que de la ciencia positiva, sino a través de las leyes humanas, de estas leyes sociales que hacemos nosotros. Y allí está el desafío de entender que la única manera de mantener la ley es manteniendo el Estado. Pues los gobiernos pueden pasar, da lo mismo. El Estado está cayendo. Y quizás pues, está cayendo porque en definitiva no estaba dando solución a los problemas concretos, como decías tú, Cari, y efectivamente puede ser esto un efecto dominó, que caiga una pieza y empiezan a caer todas las demás, pero ya ahí podríamos estar en un guión de una serie de Netflix. Quizás estamos subiendo el rating ahora, Marcos debe estar sacando cuentas para hacer una nueva, una nueva intervención. Pero la pregunta tuya, Cari, es de una profundidad que yo no sabría responderla. Quizás ustedes mismos me podrían decir a mí cuál es el efecto, porque la pregunta tuya tiene que ver con cómo se ve el proceso desde fuera, y ahí a lo mejor Juan o Marco pudieran intervenir. Interesante pregunta y cómo nos meten en problemas los alumnos, pero es una tremendos problemas. realidad, ¿no? Sí, vamos a hacer una última pregunta, René, porque ya nos excedimos un poquito de la hora y este ejercicio estaba previsto para 1 hora. Le vamos a pedir por favor a Natalia que sea la última participante para ya proceder al cierre y dar una breve conclusión tanto por el doctor Marco, por ti René y por tu servidor. Natalia, adelante. Muchas gracias, profesor. Ante todo, buenas noches y qué gusto tenerlo aquí, profesor René, tener clases ya internacionales, aunque sean virtuales. Mi pregunta es sobre la Constitución. Me gustaría saber qué carencias tiene la Constitución de nuestro país a diferencia de su país e inversa. Yo creo que vuelvo a insistir, yo voy a responder desde el punto de vista de mi visión. Mi visión, creo que el problema de fondo es el presidencialismo. Si tú quitas el presidencialismo y ves alternativas de distribución del poder, las cosas podrían funcionar un poco mejor. No digo que óptimas, porque el óptimo no existe. Eso sería utópico, propio de análisis un tanto pasados de temperatura. ¿Bien? La Constitución mexicana tiene la virtud de ser pionera a nivel mundial en el establecimiento constitucional del derecho laboral y del derecho de la seguridad social. Si hay algo del cual nosotros los latinoamericanos nos sentimos orgullosos de ustedes los mexicanos, es de la Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos que estableció el derecho laboral, ¿cierto? Ahí ustedes tienen su profesor de laboral y seguridad social, que es Juan también. Y la seguridad social, por cierto. Ese tema que está presente en la Constitución de México es uno de las deudas pendientes desde el punto de vista dogmático, pero vuelvo a insistir, nosotros, los abogados, sabemos
que más allá de, el derecho, de los derechos subjetivos, tiene que existir una orgánica, un funcionamiento institucional para que esos derechos subjetivos cobren vida y para que tengan una materialidad efectiva y una procesabilidad, porque si no, se convierten esos derechos en meras declaraciones programáticas. Y como podríamos haberlo dicho en alguna oportunidad con el maestro Ruiz Moreno, que le gustó mucho esta frase que voy a decir ahora, los derechos no son derechos y se convierten en otra cosa, que se llama música jurídica. Y nosotros no necesitamos flautistas de Hamelin. Lo que necesitamos es procesabilidad efectiva. No sacamos nada que en las constituciones digan derechos maravillosos, como por ejemplo que los ciegos puedan ver, si en definitiva ellos no están garantizados con la mano firme del Estado, que no es otra que el cumplimiento compulsivo de las obligaciones. No solo bastan los deberes, sino que las obligaciones. Y la gracia de una obligación, y esto ya venía desde el derecho romano, es la obligatio, amarrar. Y ese amarre, esa obligatio, solamente se termina, se soluciona con el pago, con solvere, soltar. Si los derechos no se transforman en una materialidad efectiva a través del brazo organizado del Estado, independientemente de la ideología política o de la ideología específica, un Estado no funciona sin esta amenaza del uso legítimo de la fuerza. Si esta fuerza está desperdigada, el Estado no tiene sentido. Y sin Estado, como les decía recién, es medio difícil que tengamos derechos, porque si no, volvemos al estado de naturaleza. Y no creo en la visión rusoniana ni del buen salvaje. Eso no existe en la vida real. Muchas gracias, profesor René. A ti, Natalia. Bueno, pues yo pasaría, ya que hemos rebasado un poquito el tiempo, a pedirle al doctor Marco que nos hiciera una breve conclusión para proceder a despedir esta clase internacional de Derecho Constitucional. No sin antes agradecerte en el alma, mi amigo René, esta exposición y tu disponibilidad para poder atender a nuestros alumnos de la Universidad de Guadalajara. Bueno, hay muchas cosas que decir, ¿no? Pero la más importante de todas creo que es gracias. Gracias a René por esta exposición tan trabajada, ¿no? Se ve que hay mucha reflexión detrás de el caso chileno desde la óptica jurídica. Gracias a Juan por invitar a René y gracias a todo el grupo, ¿no? Gracias a todos aquellos que pudieron participar, que pudieron vertir las preguntas. A mí me parece que ha sido un ejercicio sumamente exitoso y sobre todo, digamos, muy estimulante en términos intelectuales. Y voy a decir, pues, una reflexión que me vino a la mente mientras René hablaba, ¿no? Y sobre todo para compartirla con los estudiantes que aquí nos acompañan y quienes también están asistiendo a esta transmisión. Por cierto, saludos a todos aquellos que nos están siguiendo por el Facebook del Cutonalá y que han dejado por ahí alguno que otro comentario, ¿no? Saludos hasta Atacama, ¿no? La Serena, dicen por aquí. Hay algún comentario. Y bueno, pues no cabe duda que cuando uno empieza a hablar de este tipo de temas se da cuenta de que el derecho no puede ser endogámico como disciplina y que tiene que acudir siempre a las formaciones y a los conocimientos que desde otros campos del saber se generan, ¿no? David ha tocado una serie de temas que bien podrían ser analizados desde la sociología, desde la antropología, la ciencia política, los estudios internacionales y un largo etcétera, que nos hace entrever que las categorías disciplinares en las cuales hemos concentrado a las ciencias explotan por los aires cuando las dinámicas sociales nos desafían, ¿no? Y ahí la conversación no se puede sujetar solo a un campo disciplinar, no podemos ir nada más a pensar con Schmitt, con Keynes, con Rawls o con Dworkin o con todo este tipo de juristas, sino tenemos que acudir a Durkheim, a Rousseau, a Hobbes, a Judith Butler, a Michel Foucault y a una serie de pensadores que nos puedan nutrir para el entendimiento social, ¿no? Y para, en todo caso, complementar las lecturas que hacemos
y por eso es importante, ¿no? No dejar de lado la formación en ciencias sociales, porque luego a veces parece que los abogados hemos decidido renunciar ciertamente a otros campos del saber. Esta lógica es sumamente perniciosa para el entendimiento de la sociedad y para el entendimiento de nuestra propia disciplina, por lo cual, pues esto es un llamado a todos los estudiantes que están aquí a que no se despeguen de sus clases de sociología jurídica, sus clases de filosofía del derecho, y que entiendan que en otras disciplinas puede haber ciertos horizontes que pueden ayudar a comprender los fenómenos sociales que terminan impactando en la legislación, que terminan impactando en las constituciones, que terminan impactando en la normatividad que pretende organizar, ¿no?, el desempeño social. Bien lo decía René, ¿no? La idea del Estado, la construcción de los derechos a partir de la normativa, tienen una correlación directa con los procesos políticos y sociales que vivimos. Y bueno, pues también porque René, pues, estuvo tocando muchas puertas sin decirlo, ¿no? En toda su exposición, ¿no? Ya decía, ¿somos ciudadanos o somos consumidores? Y este es un debate clásico, digamos, de que tiene 2 siglos desde que se ha insertado en nuestra forma de vida el modelo del capitalismo. Tocaba también la puerta de John Rawls al hablar del velo de la ignorancia, ¿no? Si es posible poner sobre la mesa el velo de la ignorancia para organizar una constitución, por no hablar, digamos, del cuestionamiento del presidencialismo, enfrentando directamente a todas las corrientes neoconservadoras que vienen articulándose desde los jovesianos, por no decir un sinfín de temas que estuvo tocando, ¿no? Para que vean que estos debates tienen cuerda larga, ¿no? Y que nosotros a veces para entenderlos hay que pararnos en hombros de gigantes, y hay que conocer a esos gigantes, hay que conocer sus ideas, para luego poder hacer análisis más complejos y ser mejores juristas. A mí esto es lo que reflexionaba al paso de lo que el doctor René nos iba dando, y ojalá que todos ustedes como estudiantes pues los toque esta curiosidad para no solamente tocar los textos de derecho, sino para irse más allá, para entablar comunicación con la antropología, con la sociología, con la filosofía, con la psicología, etcétera, porque hay un campo bien interesante para seguir entendiendo el fenómeno social. Al final el derecho es parte de las ciencias sociales y humanas, no se extrae de ese campo, no es un dominio único y cerrado, sino al contrario, es un dominio en comunicación permanente con otros saberes, y en ese sentido estamos obligados a tratar de expandir nuestros panoramas intelectuales. Y por último, porque no me puedo quedar con esta referencia, nos decía el doctor René que el derecho constitucional mexicano surgido de la Revolución había sido como paradigmático en términos del derecho a la seguridad social, y más allá, ¿no? Porque también en términos del derecho a la propiedad de la tierra, el famoso artículo 27, ¿no? Y fue un artículo paradigmático en cuanto a la a la distribución de la tierra en un principio republicano de repartir la libertad entre los habitantes, ¿no? Un principio que incluso en textos Lenin consideraba como muy interesante de analizar, ¿no? Como un paradigma de la libertad materializada en la repartición de la tierra, ¿no? Como una condición de posibilidad. Por eso es interesante, ¿no?, darle un clavado a la Constitución mexicana, pero también a los procesos constituyentes que están viviendo, como en Chile. Es un proceso paradigmático que quien se precie de querer al derecho no puede descuidar, y por eso cobra doble relevancia que hoy el doctor René esté aquí dando una clase de derecho constitucional abierta, no solamente para los estudiantes, sino para todo el público. Y por eso, pues, siempre agradecidos, René, de que hayas decidido estar con nuestros estudiantes, por abrir tus conocimientos y por ponerlos sobre la mesa. Y yo, por último, como es obligación de toda universidad pública y de toda institución que se precie amar al conocimiento, pues yo los retaría, digamos, a que pongan en cuestión todo lo que hemos dicho, ¿no? Que lo investiguen, que no nos crean a ciegas, ¿no? La universidad es una institución que nació para romper con los dogmas, ¿no? Mal harían los estudiantes si nos creen todo. Vean de aquí que es un acierto, ven de aquí que es un error, y exploren, y de la mano de sus profesores, y Juan es un excelente profesor, traten de entender lo que no se pudo entender aquí, y las ideas que les saltaron a la cabeza traten de investigarlas
denle rienda suelta a su curiosidad, ¿no? Para eso es este tipo de ejercicios también, y para eso también nosotros nos exponemos, para poner nuestras ideas enfrente, para compartirlas, y para que, si en dado caso nos hemos equivocado, corregir, que para eso estamos también, ¿no? Esto es la idea de la universidad. La idea es que esto formule una inteligencia colectiva que nos pueda ayudar a conocer aquello que muy bonito y muy poético se escucha, la verdad, ¿no? Porque la verdad, pues ya se decía, nos hará libres, como ideal ilustrado, ¿no? Pues bueno, pues por mi parte es todo. Yo agradezco mucho tanto a los participantes del ejercicio, al doctor Durán, al doctor René, y yo a nombre del rector del centro universitario, pues no me resta más que decirles gracias, del director de la división, y pues como esta no es mi clase, sino porque yo vengo aquí de intruso, ¿no? Dejo la palabra a Juan, que es el docente, y que tiene la última palabra de esto para despedirnos de esta que es su asignatura, ¿no? Y en su asignatura, él manda porque el artículo 3 constitucional dice claramente que hay libertad de cátedra, y el señor Juan Durán, pues, tiene la última palabra porque es el asignado para dar esta clase. Yo me despido, agradezco a René, agradezco a todos los estudiantes de Derecho Constitucional y sobre todo a Juan, ¿no?, por hacer posible esto, y le dejo ya con su asignatura. Doctor Marco, muchísimas gracias. Creo que no hay una palabra en común que pueda resumir esto, sino gracias. Gracias por los que nos están viendo, aguantarnos hora y media. Gracias, René, por las ideas. Gracias por ser provocador y generar ciertas cuestiones que sin duda generarán muchos debates en lo próximo. Gracias a mis alumnos por estar presentes, por estudiar, por querer mostrar su voz. Sin duda sé que se quedaron muchas cuestiones todavía ahí entre los labios, entre la boca. ¿Sí? Gracias, Marco, por esa gran reseña y por evidenciar esta serie de ideas que están aquí un poco en esta idea de que queremos darle un humanismo a la universidad, pero también gracias a la sociedad, y que con este ejercicio estamos demostrando que finalmente a partir de este paradigma y de esta situación tan complicada que ha sido la epidemia, en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Tonalá, estamos creando las ideas y las sinergias para poder seguir generando este proceso de aprendizaje-enseñanza. ¿Sí? Sin más, siendo las 7:26 de la noche en México, siendo las 10:27 de la noche en Chile, damos por cerrada esta clase internacional de Derecho Constitucional. Les debemos los aplausos porque no se escucharían. Muchísimas gracias por su atención.